Siempre fue visto como alguien que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. Su autoridad no dependía de gestos exagerados ni de amenazas explícitas. Bastaba su presencia para que el entorno cambiara. Las conversaciones se volvían más cortas, los movimientos más medidos, las decisiones ajenas se alineaban sin necesidad de órdenes directas. Las tierras que administraba eran la prueba visible de su control. Extensas, bien delimitadas, productivas. Cada límite estaba marcado con precisión, cada espacio tenía una función definida. Para él, el orden no era solo una forma de trabajar, era una forma de vivir. Creía firmemente que todo lo que prospera debe estar bajo control, y que cualquier desvío representa un riesgo. Dentro de la casa, esa misma lógica se imponía. Los ambientes eran amplios, silenciosos, perfectamente organizados. No había lugar para improvisaciones ni para emociones que interrumpieran la rutina. Allí, resolver era más importante que comprender. Mantener la estructura intacta era una prioridad absoluta. La hija creció en ese contexto. No era una niña cuando todo comenzó a cambiar. Era adulta, consciente del peso de las decisiones y del valor de los silencios. Desde muy joven aprendió que hablar poco era una forma de protección. Aprendió a observar, a adaptarse, a no ocupar más espacio del necesario. Nunca fue frágil por elección. Simplemente entendió que, en ese lugar, mostrar vulnerabilidad no traía comprensión, sino distancia. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a responder de otra manera. El cansancio aparecía sin aviso, la energía fluctuaba, los días se volvían más exigentes. Aún así, ella insistía en cumplir con lo esperado, como si esforzarse más pudiera evitar convertirse en un problema. Él lo notó, no desde la empatía, sino desde la lógica. Algo ya no funcionaba como antes. Algo escapaba a la estructura que había construido con tanto cuidado, y eso lo inquietaba. Para él, la fragilidad no era algo que se acompañara, era algo que debía corregirse o apartarse. No hubo una conversación profunda, la decisión se fue formando en silencio, alimentada por la convicción de que el control debía mantenerse a cualquier costo. En su forma de ver el mundo, los sentimientos solo entorpecían las decisiones importantes. La presencia de la hija comenzó a incomodarlo, no por quien ella era, sino por lo que representaba en ese momento. La enfermedad no obedecía reglas, no seguía horarios, no respondía a expectativas, y todo lo que no podía ser controlado debía quedar fuera. La casa seguía funcionando como siempre, las rutinas continuaban, las personas cumplían sus tareas, el orden permanecía intacto. Nadie parecía notar que algo esencial estaba a punto de romperse, pero para él, la decisión ya estaba tomada. Cuando finalmente habló, fue directo, sin rodeos, sin explicaciones largas. No levantó la voz, no fue necesario, la autoridad siempre había hablado por él. La hija escuchó en silencio, no discutió, no pidió aclaraciones. Sabía que no había espacio para diálogo. No era una niña y comprendía perfectamente lo que aquella decisión significaba. Mientras él se alejaba, convencido de haber resuelto un problema, ella permaneció inmóvil por unos segundos. Observó el espacio que siempre había llamado hogar con una sensación nueva. No era rabia, no era miedo, era un vacío profundo, difícil de nombrar. Para él, todo había terminado, pero no sabía que esa decisión sería el inicio de algo que jamás podría controlar. La decisión no llegó de forma abrupta, se ejecutó con una calma desconcertante, como si se tratara de un ajuste necesario dentro de un sistema que ya funcionaba. No hubo escenas ni gestos duros, solo palabras medidas, pronunciadas con firmeza y sin espacio para interpretaciones. Él dejó claro que la hija no podía quedarse, no por un tiempo limitado, no hasta que las cosas mejoraran. La decisión era definitiva. En su mente, no se trataba de un castigo ni de un abandono, sino de una solución práctica para mantener el equilibrio de todo lo demás. Ella escuchó sin reaccionar de inmediato, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Ya no era una niña, comprendía el peso real de lo que se le estaba diciendo y sabía que aquella conversación no admitía respuestas ni negociación.
El tono era cerrado, final. La enfermedad ya hacía que sus días fueran más exigentes. El cuerpo pedía pausas. La energía se agotaba con facilidad. Aún así, nunca había pedido un trato especial. Nunca utilizó su condición como argumento para permanecer. Nada de eso fue considerado. Él no mostró enojo, y tal vez eso fue lo más difícil de aceptar. No había emoción, ni dureza explícita, solo una frialdad que convertía la situación en algo irreversible, como si estuviera resolviendo un asunto administrativo más. Le indicó que tomara únicamente lo esencial, pocas cosas, el mínimo indispensable. No hubo tiempo para ordenar recuerdos ni para despedirse del espacio que había ocupado durante años. Todo parecía reducirse a lo que podía cargar en ese momento. Mientras caminaba por los pasillos, la casa parecía distinta. Los sonidos eran más secos, el silencio más evidente. Cada paso resonaba con una claridad incómoda. Nadie se detuvo, nadie observó. El lugar seguía funcionando como siempre. Al llegar a la puerta, ella se detuvo unos segundos, no para suplicar ni para pedir explicaciones, sino para respirar. Sabía que, al cruzarla, algo se cerraría de forma definitiva. Afuera, el espacio se sentía amplio e incierto. El suelo parecía diferente, menos seguro. Aún así, avanzó, no porque tuviera un destino claro, sino porque quedarse ya no era una opción. Él observó desde cierta distancia, convencido de que había hecho lo correcto. En su lógica, todo seguía bajo control. La puerta se cerró, sin fuerza, sin dramatismo, simplemente se cerró. Ella quedó sola, sin rumbo definido, sin certezas inmediatas, pero con una decisión clara: no volver. Mientras se alejaba, sin saber qué haría a continuación, algo fuera de las reglas que habían gobernado su vida comenzaba a observarla en silencio, y ese detalle, aún imperceptible para ella, estaba a punto de cambiarlo todo. La hija caminó sin un destino claro. No había urgencia, pero tampoco refugio. Cada paso la alejaba del único lugar que había conocido como hogar y, aunque era adulta y comprendía lo que significaba estar sola, esa comprensión no hacía la carga más liviana. Entender no siempre alivia. El cuerpo respondía con límites evidentes. La enfermedad exigía pausas, marcaba el ritmo, imponía silencios forzados. Había momentos en los que debía detenerse, no por rendirse, sino para recuperar el aliento y reorganizar la energía. Aún así, seguir avanzando parecía preferible a quedarse inmóvil y permitir que los pensamientos tomaran el control. El entorno comenzó a cambiar poco a poco. Las construcciones quedaron atrás. Los sonidos humanos se volvieron esporádicos. El espacio se abrió de una manera que resultaba tan liberadora como inquietante. Allí, sin muros ni rutinas impuestas, todo parecía más grande y, al mismo tiempo, más frágil. Se sentó durante unos minutos para descansar, no por debilidad emocional, sino por necesidad física. Respiró hondo, dejando que el aire recorriera el cuerpo con calma. En ese silencio, las preguntas comenzaron a surgir sin pedir permiso. Se preguntó en qué momento había dejado de ser suficiente, cuando su presencia pasó de ser aceptada a convertirse en una carga. Repasó escenas, silencios, intentos de adaptarse. Buscó errores que justificaran la decisión que habían tomado por ella. No encontró respuestas claras. El tiempo se comportaba de forma extraña. Los minutos se alargaban, mientras las horas parecían desaparecer sin aviso. El aislamiento hacía que todo se sintiera más intenso. Cada sonido lejano llamaba la atención. Cada movimiento del entorno parecía amplificado. Se levantó y continuó caminando. El cuerpo se quejaba, pero obedecía. No había certeza sobre el futuro, solo la convicción de que debía seguir. No buscaba compasión ni rescate. Buscaba, aunque todavía no lo supiera, un lugar donde no tuviera que justificarse. Fue entonces cuando percibió algo distinto. No fue un ruido fuerte ni un movimiento brusco. Fue una presencia, algo que no parecía formar parte del paisaje, pero que tampoco lo alteraba. Estaba allí, a cierta distancia, sin acercarse ni desaparecer. Se detuvo, el corazón se aceleró levemente, no por miedo inmediato, sino por sorpresa.
Aquella presencia no transmitía amenaza, tampoco invitación. Era simplemente una observación silenciosa. El silencio que compartían era diferente al que había conocido antes. No era un silencio que exigiera respuestas ni que recordara ausencias. Era un silencio abierto, casi neutral, donde nada parecía pedirle que fuera distinta de lo que era en ese momento. Permaneció inmóvil durante unos segundos. No hizo gestos innecesarios. No intentó imponerse. Algo en su interior reconocía que ese momento requería calma y atención. Por primera vez desde que había salido de la casa, no se sentía evaluada. Respiró con mayor profundidad. El cuerpo comenzó a relajarse de forma casi imperceptible. Los hombros descendieron un poco. La tensión acumulada encontró un pequeño espacio para soltarse. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque, por un instante, no pesaban tanto. Ese aislamiento, que al principio se sentía como abandono, comenzaba a transformarse, no en una solución inmediata, ni en una promesa clara, pero sí en un espacio distinto, donde algo nuevo podía surgir sin ser forzado. La hija aún no sabía qué significaba aquella presencia, no imaginaba cómo podría influir en lo que vendría después, pero algo dentro de ella entendió que ese momento no era casual. Y mientras permanecía allí, entre el silencio y la distancia, el aislamiento dejó de ser solo soledad, y comenzó a convertirse en el inicio de un cambio inesperado. La presencia comenzó a definirse con mayor claridad a medida que el silencio se asentaba. No avanzaba con prisa ni retrocedía con temor. Permanecía allí, firme, como si el propio entorno le hubiera concedido ese lugar. Poco a poco, la figura se hizo evidente. Era un caballo salvaje, sin marcas visibles de dominio humano, sin señales de haber sido contenido alguna vez. No llevaba nada que indicara control. No había riendas, ni montura, ni huellas de costumbre. Su cuerpo se movía con naturalidad, atento al viento, al suelo, al espacio. Era libre, y esa libertad se sentía incluso a la distancia. La hija mantuvo la calma, no dio pasos innecesarios. No hizo gestos bruscos. Entendía que aquel encuentro no seguía reglas conocidas. No se trataba de imponerse ni de huir, sino de observar y respetar el momento tal como se presentaba. El caballo giró levemente el cuerpo, no en señal de amenaza, sino como quien evalúa el entorno con atención. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Cada paso parecía medido por el instinto, no por el miedo. No había tensión en el aire, solo una vigilancia tranquila. Ella sintió algo distinto. No fue alivio inmediato, ni entusiasmo repentino. Fue una sensación más sutil, la ausencia de juicio. Aquel animal no parecía interesado en su historia, en su condición, ni en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Simplemente la observaba, como parte del mismo espacio. El viento atravesaba el lugar con suavidad. El sonido natural envolvía la escena, llenando los espacios donde antes solo había pensamientos insistentes. La respiración de ella se volvió más profunda, más lenta, como si el cuerpo reconociera que no había urgencia en ese instante. El caballo inclinó levemente la cabeza, un gesto breve, casi imperceptible, que llamó su atención. No había sumisión en ese movimiento, sino curiosidad, presencia, atención compartida. Ella dio un paso hacia adelante, con cautela, sin expectativa. El caballo no retrocedió, tampoco avanzó. Permaneció allí, sosteniendo la distancia justa para que ninguno se sintiera invadido. Ese equilibrio silencioso parecía más elocuente que cualquier reacción exagerada. Algo comenzó a cambiar dentro de ella, no de forma inmediata ni dramática. Era un ajuste interno, pequeño pero significativo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de justificarse, de demostrar fortaleza, de ocultar cansancio. Simplemente estaba allí, existiendo. El tiempo parecía haberse suspendido. No había un antes que reclamar ni un después que exigir decisiones. Solo ese momento compartido, donde nada pedía ser distinto. La enfermedad, el rechazo, la incertidumbre. Todo quedaba en segundo plano por unos instantes. El caballo dio un paso lateral, un movimiento suave, casi como una invitación a compartir el espacio sin invadirlo.
No había intención clara, pero tampoco indiferencia. Era una presencia que acompañaba sin exigir. Ella permaneció quieta, dejó que la escena se desarrollara sin interferir. Sentía que cualquier intento de controlar el momento lo rompería, y, por primera vez, no quería controlar nada. Ese encuentro no ofrecía respuestas, no prometía soluciones ni finales claros, pero ofrecía algo que ella no había tenido en mucho tiempo: un espacio donde podía ser sin ser medida. El caballo salvaje no era un rescate, no era un símbolo forzado, era simplemente lo que era, y quizá, precisamente por eso, su presencia resultaba tan poderosa. Mientras el sol avanzaba lentamente y el viento seguía su curso, ella comprendió que aquel encuentro marcaba un punto distinto en su camino, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo esencial había comenzado a reorganizarse dentro de ella, y ese vínculo silencioso, nacido sin palabras ni acuerdos, estaba destinado a transformar lo que vendría después. El encuentro no quedó limitado a una sola vez, sin acuerdos ni expectativas, volvió a repetirse en los días siguientes. A veces el caballo aparecía a mayor distancia, otras, permanecía más cerca, nunca con prisa, nunca con imposición. La presencia era constante, pero libre, como si respondiera únicamente al ritmo del entorno. La hija comenzó a percibir cambios sutiles en sí misma. No eran transformaciones visibles de inmediato, ni gestos grandiosos, eran ajustes internos, casi imperceptibles. Empezó a escuchar el cuerpo con más atención, a respetar los momentos de pausa sin sentirse culpable por ello. El cansancio seguía existiendo, pero ya no era motivo de reproche. La enfermedad no desapareció, no hubo milagros ni giros repentinos. El cuerpo continuaba marcando límites claros, pero, por primera vez, esos límites no definían su valor. Eran solo señales a las que podía responder con cuidado, no con rechazo. El silencio dejó de ser pesado. Ya no recordaba ausencias ni decisiones impuestas. Se volvió un espacio de observación. En ese silencio, ella notaba el movimiento del viento, los cambios de luz, la presencia constante del caballo. Todo parecía formar parte de un mismo ritmo, más natural, menos exigente. La postura de la hija comenzó a cambiar, no por fuerza, sino por seguridad. Los hombros ya no estaban tensos, la mirada se sostenía con mayor firmeza. No había desafío, pero tampoco sumisión. Era una presencia tranquila, que no buscaba aprobación. El caballo respondía a esa calma, no como un reflejo aprendido, sino como una resonancia instintiva. Cuando ella se movía con mayor confianza, él se acercaba un poco más. Cuando necesitaba detenerse, él permanecía quieto, respetando la distancia. No había órdenes, no había control, solo una convivencia silenciosa. Por primera vez, ella se permitió existir sin compararse. No pensaba en lo que había dejado atrás ni en lo que debía demostrar. El presente era suficiente, y esa sensación, tan simple, resultaba profundamente transformadora. Mientras tanto, lejos de allí, la ausencia comenzaba a notarse, no de forma escandalosa, sino en detalles mínimos. Espacios que antes parecían neutros ahora resultaban demasiado silenciosos. Rutinas que funcionaban con precisión ahora se sentían mecánicas. Algo no encajaba como antes. Él no hablaba de eso, no lo nombraba. Prefería pensar que todo seguía bajo control. Sin embargo, una incomodidad persistente comenzaba a instalarse. No era arrepentimiento, sino la sensación de que una decisión tomada con firmeza no había tenido el efecto esperado. La transformación de la hija no era visible para él, pero ya estaba en marcha. Ella comenzaba a reconocerse fuera de las reglas que habían definido su vida durante tanto tiempo. Ya no necesitaba encajar en un molde que nunca fue suyo. El caballo seguía siendo libre, no se dejaba poseer ni dirigir, y, sin proponérselo, le mostraba que la fuerza no siempre se expresa en control. A veces, la fuerza está en la capacidad de permanecer sin imponer. La hija no tenía un plan claro, no sabía qué haría a largo plazo ni cómo se reorganizaría su vida, pero algo esencial había cambiado. Ya no se sentía perdida,
El abandono había dejado de ser el centro de su historia. No era confianza absoluta, no todavía, pero era el inicio de una estabilidad diferente, construida lejos de la autoridad, lejos de las exigencias que antes la definían. Una estabilidad nacida del respeto propio y del reconocimiento de que existir no requiere permiso. Y esa transformación silenciosa, aún invisible para muchos, estaba a punto de encontrarse con aquello que había intentado negarla. El reencuentro no fue buscado ni planeado. Ocurrió de la misma manera en que suelen ocurrir las cosas que rompen estructuras firmes, sin aviso, sin preparación, sin dar tiempo a organizar defensas. Él recorría las tierras como lo hacía siempre, siguiendo una rutina que durante años le había confirmado que todo estaba bajo control. A la distancia, algo llamó su atención. Primero fue la figura del caballo, libre, sin marcas, inmóvil en medio del espacio abierto. Aquella imagen ya resultaba extraña. Animales así no solían permanecer cerca por voluntad propia, y menos con esa calma. Luego la vio a ella. La hija estaba allí, de pie, con una postura distinta a la que recordaba. No había fragilidad evidente en su cuerpo, ni prisa en sus movimientos. No parecía perdida ni desorientada. Estaba presente, firme, en equilibrio con el lugar que ocupaba. Él se detuvo, no avanzó de inmediato, observó en silencio, tratando de comprender lo que tenía delante. Aquella escena no coincidía con la idea que había construido tras su decisión. No era la imagen de alguien derrotado ni dependiente. El caballo percibió su presencia. Sin alterarse, ajustó levemente su posición, colocándose de forma natural entre ambos. No fue un gesto agresivo, ni defensivo. Fue un límite claro, silencioso, imposible de ignorar. Por primera vez, él sintió que algo no respondía a su autoridad. No había palabras que ordenar, ni gestos que imponer. El control que siempre había funcionado parecía no tener efecto en ese espacio. La hija permaneció inmóvil, no avanzó ni retrocedió, no buscó confrontación ni explicación. Simplemente sostuvo la mirada con calma. No había desafío en su expresión, pero tampoco había sumisión. Era una presencia segura, que no necesitaba permiso. El silencio entre los tres era denso. No se pronunciaron palabras importantes, pero todo lo esencial estaba allí. Él sintió una incomodidad desconocida, la sensación de no tener el control de la situación. Intentó hablar. Las palabras salieron distintas a como las había imaginado. No había firmeza absoluta, no había certeza. Ese cambio lo descolocó más que cualquier respuesta directa. Ella escuchó, y, por primera vez, no respondió de inmediato. No por incapacidad, sino por elección. Ya no sentía la obligación de reaccionar rápido, de justificar su existencia, de acomodarse a la expectativa ajena. El caballo permaneció atento, libre, presente, como si su sola existencia recordara que no todo se somete a reglas humanas. Él comprendió algo que siempre había evitado aceptar. Aquel acto que creyó definitivo no había cerrado nada. Solo había desplazado el conflicto a un terreno donde su autoridad no tenía alcance. No hubo reproches, no hubo exigencias, tampoco hubo reconciliación inmediata. El enfrentamiento no ocurrió en gestos bruscos, sino en la imposibilidad de imponer voluntad. Por primera vez, él entendió que controlar no es lo mismo que resolver, que excluir no elimina lo que incomoda, solo lo transforma. La hija no buscaba revancha. No intentaba devolver el daño ni demostrar superioridad. Simplemente estaba allí, completa, sin necesidad de aprobación. El caballo dio un par de pasos y luego se detuvo, no como retirada, sino como confirmación de que el límite ya había sido marcado. Él permaneció quieto unos segundos más. El mundo seguía igual a su alrededor, pero algo fundamental había cambiado. Aquella decisión tomada con frialdad regresaba ahora de una forma que no podía ignorar, y en ese silencio cargado de significado, comprendió que la verdadera consecuencia aún estaba por revelarse después de aquel encuentro. Nada volvió a ocupar exactamente el mismo lugar. No hubo una resolución inmediata ni un cambio visible que pudiera señalarse con claridad. Todo siguió funcionando, al menos en apariencia. Las tierras continuaron produciendo, la casa permaneció ordenada,
las rutinas siguieron su curso, pero algo esencial había cambiado en el fondo. Él regresó a su espacio con una sensación incómoda que no lograba definir. Durante años, había creído que la firmeza garantizaba estabilidad, que tomar decisiones sin dejar espacio para la duda era una forma de proteger lo que consideraba importante. Sin embargo, la imagen de la hija de pie, tranquila, junto a algo que no podía controlar, se repetía en su mente sin descanso. El silencio de la casa ya no era el mismo. Antes confirmaba su autoridad, ahora la cuestionaba. Pequeños detalles comenzaron a pesar más de lo habitual. Espacios que siempre parecieron neutros se sentían vacíos, no por la ausencia física, sino por lo que esa ausencia representaba. La hija, por su parte, siguió adelante sin prisa. No regresó buscando permiso ni esperando reconocimiento. Tampoco cargaba resentimiento visible. Había aprendido algo fundamental. Lejos de ese entorno, su valor no dependía de ser aceptada bajo condiciones ajenas. La enfermedad continuaba formando parte de su vida. No desapareció ni se transformó en algo distinto, pero dejó de ocupar el centro de su identidad. Aprendió a convivir con sus límites sin reducirse a ellos. Aprendió a escucharse, a detenerse cuando era necesario, a avanzar cuando el cuerpo lo permitía. El caballo salvaje siguió su camino. Nunca fue poseído ni contenido. Su presencia no pretendía enseñar ni salvar. Simplemente fue, y en esa simpleza dejó una huella profunda. Mostró que la fuerza no siempre se expresa dominando, y que la libertad no necesita explicación. Él comenzó a comprender algo que siempre había evitado mirar de frente. La decisión que tomó no había eliminado lo que le incomodaba, solo lo había desplazado, y en ese desplazamiento, había perdido algo más importante que el control, la posibilidad de comprender. No hubo un pedido explícito de perdón, no hubo grandes discursos ni promesas inmediatas, pero sí hubo reflexión, silenciosa, incómoda, necesaria, la conciencia de que el poder no garantiza razón, y de que la autoridad sin escucha termina aislando incluso a quien la ejerce. La hija no buscó cerrar la historia de forma dramática, no necesitaba hacerlo, sabía que aquel capítulo había cumplido su función. No por el dolor que implicó, sino por lo que despertó dentro de ella. Algunas lecciones no llegan como castigo, llegan como claridad, como la comprensión tardía de que controlar todo no evita las pérdidas, y que apartar lo que parece frágil no fortalece nada. El mundo siguió su curso, cada uno desde su lugar, con nuevas preguntas y miradas distintas. No todo quedó resuelto, pero algo esencial se había transformado. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que a veces, lo que intenta ser eliminado, termina revelando lo que más necesitaba ser entendido. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que habla de decisiones, límites o relaciones de poder, suscríbete al canal para seguir acompañando más historias como esta, y deja un comentario contando qué parte te impactó más, porque muchas veces, el verdadero cambio no empieza con palabras, empieza con silencio.